El Alcázar, Cabadiana, Presente. Cujilema, Gonzaga, Jiménez, Minaya, Ojeda, Pesantes, Prado, Robles, Rojas, Presente, Inge. Román, Rosillo, Presente, Inge, buenas noches. Sánchez, listo. De la misma manera vamos a reportar aquí en el SIGA. Belalcázar, Cabadiana, Presente. Cujilema, Gonzaga, Listen, buenas noches. buenas noches. Listen, quería pedirles si es que nos puede esperar unos 2 minutos porque acabamos de salir de una reunión de robot, de la batalla de robot. Contesten la asistencia y de ahí pueden irse. O sea, salimos recién ahorita. Ya, por eso estoy tomando asistencia. A ver qué. Belalcázar. Cabadiana. Cujilema. Buenas noches, Inge, presente. Gonzaga. Presente, Inge. Jiménez. Minaya. Presente. Jiménez está. Sí, sí. Ojeda. Presente. Pesantes. Prado. Robles. Ingeniero, buenas noches. ¿Quién habla? Presente, ingeniero Rojas. Ya. Román. Presente, Inge, buenas. Rosillo. Buenas noches con todos. Presente, Sánchez. Inge, Rosillo. Ya, Ingeniero, no avanza. Prado me echan recién, ahorita no me Sí, confirmen. sí. Inge Sánchez presente. ¿Cuál? Sí, están bien. ¿Qué no tienen proyectada la pantalla para que vean lo que les estoy tomando la asistencia? Robles no está, Pesantes no está y Belalcázar. Los demás sí están. Entonces vamos a ponerles acá la asistencia. Belalcázar no está, ni Robles. Los demás sí están. A ver, este no está. Cujilema, también sí está. Minaya, Ojeda, Pesantes. Minaya sí está. Prado, Robles no está. Román sí está. Sánchez sí estaba, ¿no? Inge, disculpe que le moleste. Yo ayer le escribí Sí, por ingeniero WhatsApp. Sánchez sí está. Sí, ya le puse la asistencia. ¿Qué me decía, señorita? Digo que ayer le molesté por la falta de ayer, ¿se acuerdan? Que ingresé tarde. ¿Qué apellido es? Minaya. Ah, sí. Gracias. Ya, bueno, ya dejemos esta asistencia aquí y vámonos a otra cosa. A ver.
Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Ya les comparto un ratito la pantalla para ver dónde nos quedamos. Matemáticas aplicadas. Tengo con ustedes. Matemáticas aplicadas, estos. Ya. Muy bien, entonces estábamos resolviendo con ustedes lo que son las derivadas. Y nos quedamos en este ejercicio. Perdón que le moleste. Dice compañeros que no le permiten entrar a la clase. ¿Cuál? No tengo ninguno ninguno en espera. ¿Quién es la persona? Yo era. Ya entré. Ya he entrado, creo. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo estamos? Sí, vamos a resolver para pasar a otro tipo de derivadas. Sí, le podemos aplicar la derivada directamente de A sobre X, ¿no? A todo le vamos a dividir para X, más la derivada con respecto a X de B sobre X, de BX sobre X, y más la derivada con respecto a X de CX cuadrado. Entonces aquí A es constante. A es constante, o lo podemos derivar como el cociente, ¿no es cierto? Sería X cuadrado por la derivada del numerador con X se hace 0, simplemente nos queda menos A por la derivada del denominador, que sería X, y eso nos da 1, A por 1. En ese caso acá nos queda menos B, y aquí X sobre X se simplifica y la derivada de una constante es 0. Entonces esta parte de aquí nos quedaría 0, ¿no? Recuerden que X con X se simplifica, me queda 1 por BB, la derivada de una constante, todo esto es 0. Y finalmente nos quedaría más, saco la constante y derivo X al cuadrado, que nos daría 2X. Por lo tanto, mi respuesta sería menos A sobre X cuadrado más 12X. Sí. Entonces, si yo saco X cuadrado, sí, X cuadrado, CX menos A. Y no sé por qué me salió esta respuesta. No coincide. A ver, vamos a ver. A sobre X, correcto. Más BX sobre X, nos queda simplemente B, que es una constante 0. Y nos queda CX cuadrado. Ah, no. Aquí, ojo, aquí estamos mal. CX cuadrado también tocaba dividirlo para X. Entonces, esto nos da la derivada de esto, es simplemente X, que nos da 1, 2C. ¿Sí? Entonces, aquí simplificando, el X cuadrado con esto me queda arriba CX. Y la derivada de CX simplemente me queda C. Sí, entonces ahí la respuesta es esto. Ordenando, dejaríamos primero el positivo, C menos A sobre X al cuadrado. Ahí sí. Sí, miren que estos ejercicios ya los estoy haciendo ya mucho más directo. Ya no como al inicio que los hacía paso a paso. Se supone que aquí ya están aprendiendo a derivar y a utilizar las tablas. Pero si usted todavía no puede hacerlo directo, hágalo paso a paso. No hay ningún problema. Bueno, vamos a avanzar y hay otro tipo de derivadas un poco más complejas. Entonces voy a ir sacando de acá, de los ejemplos, y vamos a ir avanzando. Para el día de mañana está preparado. Yo a ustedes ya les tomé taller, ¿no es cierto? Pero para el día de mañana está preparada la evaluación, que me falta todavía tomarles. ¿Estamos? Tenemos un taller para los jueves. Para el jueves, ustedes no tienen ningún taller conmigo. Sí, Para tenemos. mañana. Con usted jueves. ¿Sí tienen clases conmigo el jueves? No. No, pero por eso- tenemos taller con usted. No, tienen para mañana, miércoles, Para mañana, dice. la evaluación del parcial.
a todo lo que tenga que ver con límites, funciones y derivadas. ¿Sí? Para el día de mañana tienen la evaluación del parcial. La otra semana tienen exámenes, ya les han de compartir el horario de exámenes. ¿Sí? Entonces, ok, entonces, a ver, vamos por aquí, hay alguien. Belalcázar, ya le pongo en la asistencia Belalcázar. Vamos a ver. Traten de llegar un poquito a tiempo. Listo, entonces verán. Algo ya me hicieron ir la idea. Antes de nosotros, por decirlo, antes de pasar a este otro temita, me gustaría hablarles sobre la interpretación geométrica de la derivada. De una vez voy a hacer, ya se colgó esto. Vamos a cerrar. Ya. Vamos a cerrar. Listo. Entonces, déjenme abrir de nuevo para poderles compartir. Lo que pasa es que este software, la interpretación geométrica de la derivada, porque ustedes hasta ahorita tratan de entender lo que es la derivada, pero hacer una interpretación geométrica, hay muchas formas de demostrar qué significa geométricamente la derivada. Ya vamos ahora sí a entrar a razonar un poquito esto. ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, si a usted le preguntan, ¿sabes derivar? Pues usted va a decir, yo sí. Ejemplo, le dicen, ¿qué esta función 2x al cubo menos 3x? ¿A qué es igual? Bueno, usted dice, y' es igual a 6x cuadrado menos 3. Correcto. Muy bien. Y por ahí le dicen, pero bueno, ¿qué es en sí la derivada? Usted va a decir, bueno, la derivada no es otra cosa que el límite de la razón de los incrementos del incremento de la variable, de la función al incremento de la variable independiente cuando éste tiende a 0. Lo que le acaba de decir es una buena definición. ¿Qué más también le puede decir? También podemos decir que es el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h menos f de x sobre h. Esto lo demostramos al inicio, pero en sí hasta ahora no me dice qué es la derivada o qué significa la derivada. Lo que me está dando es una definición de derivada. Más no me ha dicho qué representa gráficamente o geométricamente, físicamente, qué representa la derivada. Entonces vamos para allá. Listo, entonces nosotros tenemos una gráfica, ¿sí? Una gráfica, vamos a poner una curva, por ejemplo, así, se me ocurre. Voy a hacerla lo mejor posible, vamos a ver, espere. Una curva C. Bien, vamos a suponer que esta es mi curva C, ¿sí? Una curva de una gráfica C. Y voy a seleccionar un punto aquí, al cual le voy a llamar X inicial o X, ¿sí? Simplemente X. Entonces sabemos que estas coordenadas, este punto P, tiene de coordenadas X, ¿y qué le corresponde? Le corresponde f de X, ¿sí o no? Es este punto de aquí. Esto de aquí es f de X. Esto lo sabemos por definición de función, ¿no? Estamos hablando de una función aquí. Seleccionemos otro punto por aquí. Le vamos a llamar el punto Q. Y lo que le estoy dando a X es un incremento H. Entonces este punto de aquí, seleccionémoslo mejor. A ver cómo lo hago para borrarle ese puntito. Ya se me va a borrar la curva. No hay problema. Ya. Entonces vamos a seleccionar el punto aquí. ¿Sí? Y lo que le estoy dando es un incremento a la variable X
Entonces le llamo a esto X más un incremento H. ¿Sí? Más un incremento que va a estar por aquí. Ahora, yo lo hago grandecito para que ustedes puedan visualizar. Entonces, el punto Q está por X más H. ¿Sí? Y por la, ¿qué le corresponde? F de X más H. A eso le corresponde a esto. Entonces, aquí tengo este punto. Como digo, hay muchísimas formas de un ratito, por favor. Ya, entonces aquí estaban haciendo demasiada bulla por acá. Aquí, ¿qué le respondería? Le corresponde a este punto F de X más H. Listo. Muy bien, entonces vamos a trazar una recta secante. ¿Sí? Una recta secante que une estos dos puntos, al punto así, al punto K y el punto P. Listo. Por ende, sabemos que aquí esta recta secante tiene un ángulo, le llamémosle alfa. Bien. A ver, así, ahí quedó bien unido los dos puntos. Listo, entonces aquí, si nosotros trazamos, nos valemos de la trigonometría y trazamos un triángulo rectángulo por aquí, entre la unión de estos puntos. Sí, lo que tenemos nosotros aquí es la variación que tiene este incremento, lo podemos llamar delta Y. Ajá. Y a esto de aquí lo podemos tener, lo podemos llamar delta X. ¿Sí? Delta X, pero delta X para nosotros puede ser un H. Ajá. Y delta Y, en cambio, va a ser F de X, ¿sí o no? Aquí va a ser igual. Desde aquí acá arriba. ¿Se acuerdan que este punto es F de X? Y lo de arriba es F de X más H, ¿no es cierto? Podríamos decir, delta Y es igual a F de X más F de X más H. Viéndolo desde este punto. Ahora, viéndolo desde otro punto, nosotros diríamos, si a F de X más H le quito F de X, me queda delta Y. Entonces, lo vamos a ver desde ese punto de vista. Si a F de X más H le quito F de X, que es ese valor que le corresponde, me queda delta Y. Y delta X, pues podríamos decir que es H, pero no es otra cosa que la variación, ¿no es cierto? De esto, de X más H menos X, que a la final me queda que H, para que entienda mejor. Muy bien, entonces por el teorema de Tales nosotros sabemos que este ángulo de aquí también es alfa, ¿sí? Por ángulos correspondientes. Es decir, si a una recta, si en una recta, que yo no necesito explicar mucha geometría, pero lo voy a hacer. Este ángulo alfa es el mismo que aquí. ¿Sí? Entonces, si a esta recta de acá le trazo en esta horizontal y a esta horizontal le trazo una recta, estos dos ángulos son correspondientes. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir nosotros acá? ¿Qué podemos decir? Ok, que la tangente, ¿sí? Que la tangente del ángulo alfa, por definición, es igual al cateto opuesto delta Y sobre delta X, ¿no es cierto? Delta X. ¿Sí? Muy bien. Y si nosotros nos ponemos a dar cuenta, pero esta tangente es de la recta, ¿qué? Es de la recta secante. Esta tangente es de la recta
recta secante, llamémosle LS, recta secante. ¿Sí? Tangente de la recta secante. Tendríamos delta Y sobre delta X. Ajá. Muy bien, pero observen lo siguiente. Si nosotros movemos este punto de aquí lo muevo hasta aquí. Solo voy a hacerlo unas 2 vesitas, no más. Quiero que observen algo. Ya, esto está muy grande. Vamos con este, sería. Miren, lo muevo a este punto aquí y luego puedo ponerlo quizá aquí. Aunque esta curva no está muy bien graficada como es una curva. Voy a tratar de borrar esta partecita de aquí y tratar de hacerlo mejor a la curva, verán. Ya. Esto sería más o menos así mi curva. No, así. Eso. Mucho mejor. Que necesito dibujar unos 2 puntitos por aquí. Por eso es lo que toca darle bonito el perfil de esta curva. ¿Ya? Y vamos a tener este punto. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Yo voy a trazar unas 2 rectitas por ahí. Quiero que observen lo siguiente. Con un esfero, eso, con este marcadorcito. Entonces, miren, ahora esta curva está por aquí y por aquí. ¿Sí? Esta recta tangente, perdón. Secante. Ajá. Y vamos a trazarla un poco más acá. Es que esto no... Quiero que traten de comprender algo ustedes. Ya, listo. Entonces, miren, si se va moviendo la... está ahí. Listo. Y acá también. Eso. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Nos estamos viendo que si este punto se acerca, vamos con el primero. Miren, H se reduce. Se hace más pequeño. H se reduce. Y también delta Y se hace más pequeño. Miren, ahora ya, aquí estaría nuestro punto. Esto sería F de Y. F de X, perdón, sería aquí. F de X más H estaría aquí. Y este punto sería X más H. Si nos acercamos acá, miren a dónde está ahorita el H. Es más pequeño. ¿Sí? Pero el punto cada vez también se va acercando más a este otro punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que en el límite, va a llegar un momento en que esta recta secante, morado, va a llegar un momento que en el límite esta recta secante se convierte en esta recta L, que sería tangente. Pero ¿cuándo? En el límite. Eso quiere decir lo siguiente. Que lo que nosotros ahorita tenemos es la tangente de la recta secante. Si nosotros le aplicamos el límite, cuando este incremento de delta H se hace cada vez más pequeño, hasta que es el límite. Cuando delta H aquí en nuestro caso, o delta X, ¿sí? Delta X, porque delta X es H, es el incremento. En este límite, cuando delta X tiende a 0 de esta tangente de la recta secante, esta se convierte en la tangente. ¿Sí? A ver, no le pongamos, a ver, tangente ya digamos así. Tangente, pero de este triángulo nosotros teníamos, pero era una recta secante. ¿Sí? Tangente de este triángulo.
Es decir, esto se fue convirtiendo ahora en la tangente, pero en la tangente, la definición de tangente es que toca en un solo punto. Entonces, en el límite, voy a borrar aquí, LS, hay que definir. Recta LS. Ahí en el límite, cuando esto tiende a 0, esta recta se convierte en la tangente, ahora sí, tangente de ese ángulo A, pero en el límite. Y lógicamente, si eso es igual, entonces esto es igual también al límite cuando delta X tiende a 0, de ese mismo cociente de delta Y sobre delta X. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos la pendiente de una recta? La pendiente no es otra cosa que la componente 2 menos la componente 1 sobre x2 menos x1. Es decir, ¿cuál es nuestro y1, nuestro y2? Nuestro y2 es f de x más h. Menos, ¿cuál es mi y1? Mi y1 es esto de aquí, f de x. Entonces, esto le llamaríamos nosotros y1 y a esto le llamaríamos y2. Entonces, menos y1 que es f de x. ¿Sí? Y acá tendríamos simplemente x2 menos x1. Que ya lo dijimos que eso termina siendo delta X. ¿Sí? Delta X. Esto es la pendiente. Ahora, ¿qué representa la tangente? La tangente de un ángulo de inclinación no es otra cosa que la pendiente. Por lo tanto, concluimos que esta pendiente es la derivada. En este punto, por lo tanto, en conclusión, hemos dicho que la derivada, ya, recuerden que esta es la definición de derivada. La derivada de y con respecto a dx no es otra cosa que la tangente del ángulo de inclinación alfa, y esto nos da la pendiente. Es decir, la derivada, una función f' de x, no es otra cosa que la pendiente. Eso es lo que representa la derivada. Es decir, la derivada es la rapidez. Después lo vamos a ver como rapidez de cambio. Este punto se va moviendo para acá, para acá, para acá. Y la recta esta se va moviendo, se va moviendo. Miren cómo de esta posición bajó, de esta posición bajó. Bajó hasta un punto límite cuando delta X o H es 0. Y esa recta secante se convierte en la tangente. ¿Sí? En la tangente de esta curva. Y la tangente de esta curva es la pendiente, pero la tangente nos da que es la derivada. Por lo tanto, esta definición de acá es derivada. Por lo tanto, la derivada es la tangente y la tangente es la pendiente. Eso representaría en sí el significado geométrico de la derivada. Entonces, en base a eso, cuando usted le permiten, cuando le digan esto, si tenemos la curva y igual a x al cuadrado, entonces, y igual a x al cuadrado. Y le dicen hallar la derivada. Hallar la derivada. Significa que usted va a hallar y' igual a 2x. Eso es todo. Pero este 2x representa la pendiente. La pendiente. O lo que es lo mismo, la tangente del ángulo de inclinación alfa. Pero ¿en qué punto? En este punto X. Entonces yo digo, si X es igual a 1, entonces esta pendiente, esta derivada, en ese punto va a ser 2. Como quien dice, la tangente de este ángulo de inclinación alfa es igual a la pendiente igual a 2. Por lo tanto, la tangente de alfa es igual a 2 y alfa es igual a la tangente a la menos 1 de 2. Saquen ese ángulo, por favor.
Tangente a la menos 1 de 2. 63.43. Ok, nos da 63.43. 63.43 grados. Ok, eso quiere decir que usted, sabemos la recta, la parábola, ¿no es cierto? La parábola y igual ¿a cuánto les dije? A x cuadrado. Esta es una parábola sumamente fácil. Cuando vale 1, esto también vale 1. Cuando vale 2, vale 4. 1, 2, 3, 4. Cuando vale, para acá es lo mismo, ¿sí? Y cuando vale 3, vale 9. Más o menos en la gráfica así. Vamos a hacerle así. ¿Sí? Ya. Y así sucesivamente. Por decirlo en la gráfica. Entonces yo quiero, en este punto 1, cuando x vale 1, aquí quiero la tangente. Entonces lo que estoy diciendo es, quiero la tangente en ese punto 1. Aquí quiero que tope la curva. Entonces lo que me dice, mira, este ángulo que acabas de hallar es de 63.43 grados. Ese ángulo que le topa, la recta tiene un ángulo de inclinación que topa esa curva en ese punto con un ángulo de 63.43 grados. Entonces, ¿está claro lo que representa la derivada? Ahora sí, si alguna persona le pregunta a usted, dice, ¿sabes derivar? Sí. ¿Pero qué es la derivada? Bueno, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto. Y si usted le define al punto 2, 3, 4, donde quiera. Si usted dice en 0, aquí no existe. Bueno, ese es otro criterio después que lo voy a enseñar en máximos y mínimos. Cuando la derivada es 0, la recta es horizontal, justo está en un punto máximo o en un punto mínimo. Entonces ahí está, en estos puntos la derivada es 0. Pero todavía no vamos por ahí. Sin embargo, aquí si yo dijera, aquí calculen el punto 0, va a ser 0, porque justo esta viene dando la vuelta hasta que cruz y vuelta se da la vuelta para acá. Es una especie de, voy a ilustrarlo, más o menos la derivada es esto. Vamos a ponerlo así ya. Voy a hacerlo girar. Entonces, miren, esta curva puede girar para acá, ponerse así. Vean, ahí tendría otro ángulo. Pero estoy en el punto por aquí, en 0,3, por ejemplo, 0,2. Esta curva podría girar así y ahí. Miren el ángulo chiquitito, casi está, pero si me pongo horizontal, el ángulo va a ser 0, entonces quiere decir que esa derivada es 0. ¿Sí? Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Hasta geométricamente, miren, ahí ya no hay ángulo. Ahí ya no hay ángulo. Ya es 0, entonces la derivada es 0. No sé si está claro, hacemos otro ejemplo un poquito más detenido. Entonces, lo que quería es que sepan la interpretación geométrica de la derivada. Hay muchísimas formas más. Ustedes ven en YouTube, les dan otra forma. No sé, cada quien tiene su forma de ilustrar lo que es la derivada. Yo les acabo de mostrar que esto de aquí es la definición de la derivada. Pero la derivada ha sido la pendiente. ¿Sí? Y la tangente de esta red, lo que estamos viendo es la tangente. Entonces la tangente se convierte en pendiente, la tangente del ángulo de inclinación es la pendiente, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y de dónde sacó esa pendiente? Miren, la definición de tangente, ¿no? Tangente de alfa, que es igual, ya lo dije, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, esto. Esa es la tangente de alfa. Si nosotros restamos esto, ¿no es cierto? Cateto opuesto, que es esto de y.
de y sobre dx. Pero, ¿qué es de y? De y es la variación de f de x más h sobre f de x, que está aquí. Entonces, la pendiente también es la tangente. Y la tangente, esto de acá lo conocemos como derivada, en su punto límite. Y como esto en el punto límite se convierte en la tangente, la secante se convierte en tangente, entonces aplicado aquí el límite, ¿qué sería? Que la derivada es la tangente. ¿Sí? Eso es el criterio. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio que dice así. A ver. Hallar la pendiente de cada una de las siguientes curvas. Por ejemplo, esta. Aquí tenemos un ejercicio. Vamos a ver. Y lo vamos a graficar, ¿sí? Miren lo que nos dice. Dice, hallar la pendiente de cada una de las siguientes curvas en el punto dado. Hallar la pendiente. Entonces, para hallar la pendiente, nosotros tenemos esta curva. X cuadrado más XY más 2Y cuadrado igual a 28. De paso, voy a aprovechar para enseñar la derivada implícita. ¿Sí? ¿Qué es la derivada implícita? La derivada implícita es cuando la función no está despejada. Por ejemplo, si usted tiene esta función y igual a 4x cubo, usted la tiene despejada la función. Pero tranquilamente usted podría tener y menos 4x al cubo igual a 0. O podría tener x, y menos x igual a 0. Esta es una función implícita. Si nosotros despejamos de aquí x, queda y menos 1 es igual a 0, de donde y menos 1 es igual a 0, de donde y es igual a 1. ¿Sí o no? Despejando y. Entonces,